Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues hoy vamos a tener una presentación sobre principalmente enrutamiento, que es lo que van a tener que realizar para el taller 6. La agenda de hoy, pues empezaremos con una pequeña introducción sobre lo que es enrutamiento. Eh, Les mostraré un poquito la arquitectura. Para mostrarles las arquitecturas iremos yendo entre un poquito lo que está, cómo es el código en HANA y pues, el diagrama de qué es lo que ofrece SAP para esto. Después de esto pasaremos un poquito a la configuración del manifiesto para la navegación, principalmente en el component.js. Hablaremos un poquito de los objetos más importantes en routing, como el config, las rutas, el target, etc. Después les mostraré cómo funciona el procesamiento de los parámetros, que es una de las partes más importantes para la navegación de entrevistas. Les mostraré el modelo de los datos y cómo funciona el data binding en HANA. Entonces, pues para empezar, pues routing es un método implementado para navegar entre las vistas de una aplicación. No es el único método implementado para realizar la navegación y es un poco más complejo que los otros, pero pues tiene algunas ventajas, como que la estructura se puede volver un poco más sencilla de manejar cuando la aplicación se vuelve mucho más compleja. Esto pues le da a cada vista un URL único. De esto hablaremos más adelante. También tiene ventajas como al refrescar el navegador se refrescan los contenidos de la vista y pueden ir directamente a una vista que quieran consultar viendo la URL de esta específica. Routing es muy popular en el desarrollo web, en frameworks como Angular y Ember, o sea, es algo que les va a servir no solo para esta clase, sino también mucho para su futuro. Pasando un poco más para la arquitectura, quería que empezáramos un poco entonces viendo desde qué es lo que tenían que hacer. Pues obviamente lo primero que van a tener que hacer es desde SAP HANA crear una aplicación sobre Hello World llamada Routing. Esta va a tener una estructura más o menos así. La estructura va a ser muy parecida a la que van a tener. Van a tener un paquete de vistas, un paquete de modelos y los dos archivos que generalmente ustedes tienen, que son el index.html y el component.js. El index, apenas cargue esto, no va a tener muchos cambios. Como ustedes saben, es el que va a cargar las librerías de N5 y los componentes. Este no va a tener muchas diferencias con el otro, porque lo que vamos a mostrar en la interfaz no lo vamos a definir desde HTML, sino desde las vistas y sus controladores. Entonces, como pueden ver, entonces vamos a tener un modelo, un view, un component y un index. El index va a ser muy simple, no hay muchos cambios comparados con lo que fue anteriormente, lo que tenían que hacer anteriormente, va a ser incluso más simple que los anteriores. El component sí va a tener otros cambios, pero eso lo veremos después. Y como pueden ver, van a tener solo dos paquetes, el modelo y las vistas. En el modelo vamos a tener un data.json, que hablaremos al final cuando les hable del modelo de los datos. Y vamos a tener un paquete de views. No vamos a tener un paquete solo para los controladores, porque como pueden ver, vamos a manejar los controladores directamente en el paquete de las views. Entonces, después de pasar de acá del browser, iremos al component.js, que define el metadata de la aplicación, los modelos y crea los objetos de la navegación que serán los utilizados para cargar el app.view. Entonces, el component sí va a ser muy diferente. Este es donde vamos a ver todos los cambios de la aplicación. Iniciaremos principalmente en el metadata definiendo la configuración de la navegación en el routing, que va a tener principalmente tres secciones: la configuración, las rutas y el target. Cuando hablemos después más de la teoría debajo de esto, les explicaré qué tiene cada una y más o menos cómo funciona, pero está definida así. Ya se los mostraré más específicamente en teoría un poco más simple más adelante. Después, el componente tendrá una función de init function, que será la encargada de principalmente cargar los componentes de la aplicación y llamar a una función que se llamará create content. Esta aplicación es la última que van a tener que definir en el component y lo que va a hacer es cargar la aplicación, cargar el app, como pueden ver el app.xml,
.view.xml, y además crear el modelo de los datos del Papucho.json que creamos acá, que les hablaré un poquito más de la estructura al final, más adelante de la explicación. Después del component pasaremos a cargar el a.view.xml. En este caso va a ser muy simple porque no va a tener componentes gráficos que se tengan que cargar. Lo que sí va a tener es este split control, que lo que definirá es si la aplicación es full screen o será split. Les hablaré un poquito más de las diferencias después, pero pues lo que tienen que ver es que no tendrá componentes gráficos, solo definirá qué tipo de aplicación es la que vamos a cargar gráficamente. Como ustedes para este taller no van a tener que definir un archivo para la navegación directamente, pues como les mostré, estamos manejando eso en el component.js, pero lo que va a hacer es manejar la navegación entre las vistas, que van a funcionar muy parecido a lo que habían visto antes, que pues una vista tiene asignado un controlador que manejará la lógica de esta vista. Esta vista tendrá una interfaz visual. Lo que sí va a cambiar en las vistas, principalmente en los controladores, es que, pues, como pueden ver, hay dos, un master y un detail. Les hablamos de más diferencias después. Pero en las vistas van a tener que manejar los parámetros que se darán para la navegación. Los métodos se los explicaré más adelante, pero pues lo que tienen que ver es estos handle press y en los solid de cada uno de los controladores, pues serán un poco distintos a los que hicieron antes. No sé si tenían alguna duda sobre esto hasta ahorita de la arquitectura. No, Salomón, todo está muy bien. La única pregunta es si de pronto en esta arquitectura, si pudieras ponerla, de pronto la presentación PowerPoint, pudieras ponerla en pantalla completa o para que sea un poco mejor. Ah, sí, claro, de ahora en adelante trataré de manejarla en Sí, pantalla completa. sí, o de pronto esconder el menú de arriba del PowerPoint para tener mejor visibilidad de todos los componentes. Gracias, Salomón. Sí, claro. Entonces, ya una vez en la arquitectura, como les decía, en el component.js van a tener principalmente tres secciones. Tendrán la sección del config, que será la que definirá los valores de los diferentes parámetros que van a usar. Esta sección es muy importante, la tendrán que definir, pero no van a tener que hacer muchos cambios una vez la definan. La sección de las rutas definirá la URL, el nombre de la ruta y el target sobre el cual van a cargar la vista. Y pues la sección del target lo que hará, pues, además de cargar la vista, será dar el nombre de... ¿Qué, pero? Será dar el nombre de la vista que tienen que cargar y el nombre del archivo de esto. Entonces, pasando un poquito al config, lo que va a tener para la configuración será un view type, que será el tipo del archivo que van a tener, que pues en este caso es el XML como en todos los views que hemos hecho en los talleres. Tendrá un viewpath, que será el path que tendrá en el paquete en el que está ubicado el archivo, y un control ID y un control aggregation. Estos dos archivos no los van a tener que declarar durante este taller, pero serán importantes para desarrollos futuros. Entonces, pues, por ejemplo, el control ID lo que hará es mostrar las views en la interfaz. Será definido en el app view. Como pueden ver, es el que va a definir si la aplicación se crea en full screen o será un split control. En este código que está puesto como les mostré en el app.view.xml, se definió que era un split view. Lo que dice es que se creará una aplicación master/detail en vez de solo una aplicación con solo una vista como un full screen, como lo que habían hecho antes. Ahorita al final les mostraré cómo más o menos se tiene que ver el taller para que entiendan de una forma más gráfica qué es lo que tienen que poner o cómo es que se tiene que ver el taller apenas lo acaben. Entonces, el control aggregation lo que será definir un agregado llamado pages sobre el control ID. Entonces, por ejemplo, en el full screen, como solo existe una vista, solo tendrá un agregado llamado pages, pero en el split control, como estamos haciendo, va a tener dos. Uno por el master pages, que definirá que esta parte de la vista se pondrá en la izquierda,
y un detail pages que se definirá, que se pondrá a la derecha de la interfaz, que te estará relacionado al master solo y cual quieran hacer. Como les mencioné en la introducción, los URLs son una de las grandes ventajas que van a tener que desarrollando enrutamiento. Esto es principalmente porque lo que van a hacer es utilizar un URI para identificar un recurso, ya sea por su localización, por su nombre o por los dos. Los URLs que van a tener son una forma especial de los URIs. Y esto va a ser muy simple, los va a ayudar mucho porque recuperar data a través de eh, REST, HTTP y unos URLs va a ser muy sencillo. Solo tienen que seguir una estructura de un URL como demo.org/path/ algún servicio web. Ahora les mostraré más adelante cómo funcionará la estructura en el taller y qué URLs son los que tendrán que se formarán después. Entonces ya en la sección rutas que van a tener ustedes en el component.js después del config, esta sección se va a componer de pattern, name y target. El pattern definirá el nombre del URL que van a tener después del numeral que aparece en index.html, en esta parte de acá, definirá esta parte. En el ejemplo, como pueden ver, acá está vacío, pero lo que eso quiere decir es que esta es la ruta que se va a abrir apenas carguen la aplicación, o sea, la ruta inicial. El nombre será el nombre de la ruta que usen en el código y el target será el objetivo que tienen al realizar la navegación. Esta ya es la última sección en el config, en el component sobre la navegación, que serán los targets. Ustedes van a manejar esto un poco distinto en el taller, pero porque solo lo van a definir como subrutas, como les hablaré más adelante en la navegación. Pero lo que quiere hacer el target es poner un viewName, que será el nombre del archivo del view que quieren cargar. Estos targets son muy importantes y el nombre de esto, porque el nombre de esto lo tienen que definir muy bien, porque este nombre es el que va a cargar. Si lo ponen mal, pues no va a cargar ninguna vista, y si ponen otro, pues va a cargar otra vista. El nombre que pongan como objetivo es el nombre de la vista que se va a cargar en la navegación. Al finalizar el taller, lo que van a tener que hacer ustedes es, como ejercicio, mostrar agregar otra subruta para el detail 2. Entonces, el objetivo de este taller también era mostrarles cómo se agregarían múltiples rutas. Para esto lo único que tienen que hacer es modificar las rutas y el target. La sección de config, como les dije, no se tenía que modificar. Solo tienen que agregarle una coma para agregar las distintas vistas. Como pueden ver, por ejemplo, en las rutas, en el pattern va a ser un poco distinto. Van a tener un detail 1 y un slash con un entity. Este entity será un ítem. Será lo que definirá el parámetro que pasará por la ruta. Hablaremos un poco más de cómo funcionará esto en dispositivos después. Como pueden ver, entonces, acá cuando hablemos en el ID, entonces después del numeral del index.html vamos a tener el detail 1, como está definido en el pattern, y el entity del ítem, que será 0 en este caso, porque la conexión que vamos a manejar será la 0. Esto en el controlador, cuando hablemos un poquito más en el master, cuando ya lleguemos un poco más al master del controlador en el JS, en el controlador del master, que será la primera vista que van a tener que definir. Entonces, van a tener dos objetos principales. Un objeto que les obtendrá el objeto de enrutamiento, y un método que se llamará navto. Este navto lo que hará es activar la navegación sobre el objeto de enrutamiento que quieren hacer, como en este caso será detail 1, o pues detail 2 si quieren hacer la otra parte del ejercicio. Vale, Salomón, una cosita. Quería preguntarte si podrías, por favor, mostrar de una vez la aplicación, como para entender todos cuando hablas del master y del detail, ¿a qué haces referencia? Claro. Entonces la aplicación más o menos se vería así. Entonces la parte de la izquierda, como pueden ver acá, será la vista 1 del master. Los datos que van a ver se los explicaré más o menos mejor en el modelo de los datos, pero lo que tienen que ver es la navegación que será cuando unen clic en A, entonces se cargará la vista del detail 1,
que será la otra parte. Entonces, como pueden ver, no es una pantalla completa, sino es una aplicación partida en la parte de la izquierda, que será una vista de master, y la parte de la derecha, que será una vista del detail. No sé si a todos les quedó claro. Gracias, Salomón, gracias. Eh, bueno, entonces, siguiendo un poco, entonces ya con el manejo de esto, entonces, ahora en el controlador lo que tenemos que hacer es ver cómo se van a manejar los parámetros. Entonces seguiremos en el controlador del master 1 y lo que queremos hacer es que cuando un usuario haga clic, por ejemplo, en la lista, como dice ahora en el master 1, que se pase una información para iniciar la navegación. Para esto vamos a tener este método de acá, este showDetail, que tendrá una función que mandará un objeto o event. Este objeto o event será el que tendrá la información del objeto sobre el que hice clic, o sea, por ejemplo, en el A del master 1. Y para esto no solo vamos a obtener el path de la vista que queremos buscar con la colección que queremos buscar, en la colección 0, como vamos a ver acá, en este get source y get router for this, sino que lo que vamos a hacer va a ser, sobre este path, vamos a hacer un substring 12 para obtener el último carácter de la colección, que será este 0 que se muestra en los URL, como también les mostraré más adelante, y este será el valor que retornaremos cuando pasemos el parámetro en la ruta de la navegación. Entonces ya esto más o menos cómo funcionará en la URL. Entonces, como les mencioné, entonces el entity en el parámetro que será definido será el que pasamos anteriormente en este método de acá, como el substring 12. Entonces el detail 1 slash 0, como pueden ver acá en la URL ya queda definida. Entonces este ya será el URL de la views, del view del detail 1, una vez hagamos ya clic en el master para que se cargue esta vista. Entonces, ahora pasaremos al controlador del detail. En el controlador del detail, lo que queremos hacer es procesar la ruta del parámetro que una vez hagamos y manejar el evento una vez se inicie la navegación cuando hagamos clic en el master 1. Esto lo vamos a hacer no con un onObjectMatch en el taller, pero este método funcionaría de otra forma. Lo haríamos no directamente con el objeto, sino con sino con la ruta. Entonces, como pueden ver en el objeto, entonces será el mismo método, solo que utilizarán un root pair en vez de y un root match para verificar que la ruta del evento del que están hundiendo clic sea la misma de la ruta del evento de la que están iniciando la vista. Eh, es- eh, entonces, una vez tengan esto, entonces, perdón, eh, el controlador lo que hará es enlazar la vista con el modelo. Una vez ya verificaron que las rutas sean iguales, tendrá un constructor sobre el path del modelo, que será la colección 0, con el parámetro que le enviaron. En este caso es la colección 0, como mostramos anteriormente. Identificar el modelo por el nombre que están haciendo. En este caso pues será routing por el nombre del taller que estamos haciendo. Entonces ya ahora esto es un data.model. Entonces, como les dije anteriormente, en HANA lo que van a hacer es crear, uno de los primeros pasos del taller será crear un data.json. Este inicia las colecciones del taller, que será lo que se usarán para manejar para manejar la información de la aplicación. Entonces, como pueden ver, tendrán una colección con una propiedad 1A y con una propiedad 2B, que son las que utilizarán en el máster A y B, y tendrán una subcolección con una subpropiedad 1 que tendrá dos valores, 1 y 2, o una subpropiedad 2 que serán 3 y 4. La primera es, como pueden ver, para el detail 1 y la segunda es la que tendrán que usar para el ejercicio en el detail 2 cuando carguen su segunda vista. Esta es la estructura más o menos de cómo se vería el modelo de los datos en el ejercicio, en el data.json, y ahora quería mostrarles cómo funcionaba el data binding en las views y cómo se estaban manejando esas colecciones. Entonces, como pueden ver, todo está manejado sobre una colección, que será una propiedad 1, una propiedad B, una propiedad 1A o una propiedad 1B. Estas formarán una colección grande, que será sobre la que se cargará todo, pero también tendrán relacionadas unas subcolecciones. En el detail1.view.xml, que será ya la definición de la view,
lo que harán será en el ítem llamar la subcolección que quieren buscar que se muestre cuando hagan clic en esa navegación. Entonces, como pueden ver acá, sobre la colección grande que van a tener definida, como los datos tendrán enlazada una subcolección pequeña sobre la cual pueden llamar sus subpropiedades para mostrar los datos que quieren mostrar. Como acá en la aplicación, mostrar 1 y 2. Cuando va clic en A, mostrar 1 y 2, y cuando va clic en B, mostrar 3 y 4. Eso es todo. Gracias, no sé si tengan alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro.